nos van a hablar de alimentos libres de gluten. Compartimos esa información con todos ustedes en el ciclo Alimentos Inocuos. En el ciclo de la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo, hoy hablamos de alimentos libres de gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es un conjunto de proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada, el centeno y sus derivados. La celiaquía o enfermedad celíaca es una afección autoinmune que afecta al revestimiento del intestino delgado. El daño se produce debido a la ingestión del gluten y también a alimentos que estén elaborados con ingredientes que lo contengan. El intestino dañado no puede absorber los nutrientes de los alimentos. En consecuencia, pueden presentarse síntomas y problemas de salud. Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida y afecta aproximadamente al 1% de la población. Lo que produce es una lesión y atrofia de las vellosidades del intestino delgado. Como síntomas podemos citar la diarrea crónica, la mala absorción de nutrientes, el dolor y la distensión abdominal, pérdida de peso como consecuencia de esto, baja estatura, especialmente en niños, anemia y también en muchas ocasiones puede no presentar síntomas. Hay un único tratamiento, que es la alimentación libre de gluten estricta y de por vida. De esta manera, desaparecen los síntomas clínicos y se normaliza la mucosa del intestino delgado. ¿Cómo podemos encontrar al gluten en los alimentos? Lo podemos encontrar como un ingrediente, como por ejemplo en las pastas, en la cerveza y en los productos de panificación en general, o bien lo podemos encontrar como un aditivo, como por ejemplo los que se utilizan en los embutidos, en los helados, en las gaseosas, en las mermeladas, entre otros. ¿Qué es entonces un alimento libre de gluten? También lo podemos encontrar con la sigla ALG. Es un alimento que está preparado solamente con ingredientes que, por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de manufactura que evitan la contaminación cruzada, no contiene proteínas del trigo, de la avena, cebada y centeno. ¿Cómo entonces identifico estos alimentos libres de gluten de alimentos convencionales? Como todos los alimentos, la información va a estar contenida en el rótulo y en este caso obligatoriamente va a tener la denominación del producto, la leyenda libre de gluten, la leyenda sin TAC y además va a contener el logo oficial que es el autorizado por el Código Alimentario Argentino. Un alimento que no contiene gluten puede contaminarse por estar en contacto con otros alimentos que lo contengan, o bien por utilizar los mismos utensilios para cocinar o manipular unos y otros sin higienizarlos correctamente, a través también de superficies, de la vestimenta e inclusive de nuestras manos. Esto se llama contaminación cruzada. ¿Y cómo podemos evitarla? Las comidas o preparaciones sin gluten deben elaborarse antes que las demás. Guarda los alimentos sin gluten en recipientes con tapa, separados de aquellos que lo contienen. Se puede destinar un lugar en la cocina exclusivamente para las harinas o productos aptos para celíacos y utilizar utensilios como tablas, cuchillos, tenedores que estén perfectamente limpios para cocinar y manipular alimentos sin gluten. Te aconsejamos tener ciertos utensilios exclusivos para cocinar sin gluten, debido a que es muy difícil limpiarlos correctamente y de esta forma no corres el riesgo de que queden vestigios de gluten, como por ejemplo sucede con los coladores, las espumaderas, los palos de amasar y fundamentalmente la tostadora. Nunca utilices aceite o agua usados
para cocinar previamente alimentos con gluten. Si cocinas en el horno 2 comidas al mismo tiempo, una apta para celíacos y otra con gluten, te recomendamos cocinar en diferentes recipientes y colocar la preparación con gluten en la parte inferior del horno y en la parte superior el recipiente libre de gluten. Algunos consejos para el momento de la compra de productos libres de gluten. Evita productos sueltos o a granel. En su lugar, elegí siempre productos cerrados, es decir, aquellos que ya vienen envasados. Esto es importante, por ejemplo, al momento de comprar frutas secas o legumbres, que son productos que naturalmente no contienen gluten, pero que si están al aire libre, pueden contaminarse con gluten de otros productos con los que estén en contacto. Esto es importante aclararlo porque suele producirse la venta al detalle en locales como por ejemplo dietéticas. En cuanto al almacenamiento de los alimentos libres de gluten, en la alacena, por ejemplo, guarda productos no perecederos como las harinas, las premezclas, las legumbres que no contengan gluten, es decir, sin TAC. Te sugerimos almacenar todos aquellos productos libres de gluten separadamente de aquellos que lo contengan. Podés destinar un estante de un mueble específicamente para productos sin gluten. También te recomendamos cerrar correctamente los paquetes o los recipientes donde almacenes los productos con TAC. La volatilidad de las harinas hace que los productos que se encuentran cerca puedan contaminarse muy fácilmente. En la heladera, guarda en recipientes cerrados herméticamente todos aquellos alimentos sin gluten. Te recomendamos guardar los productos sin gluten en la parte superior de la heladera para evitar la contaminación por derramamiento. En cuanto a las carnes, si compras milanesas preparadas o cualquier otro producto que ya esté empanado, no las pongas en contacto con el resto de la carne que sí podría consumir un celíaco. Si vas a elaborar alimentos sin gluten, tenés que tener en cuenta que la contaminación puede producirse inadvertidamente en la cocina por el contacto de un alimento sin gluten con otro que sí lo contiene. Para evitarlo, te recomendamos: antes de cocinar, limpia todas las superficies que utilices para realizar la preparación de alimentos sin TAC. Usa utensilios perfectamente higienizados para la preparación y cocción de alimentos aptos para celíacos. En el caso de algunos utensilios, como los que nombré anteriormente, la espumadera, la tostadora, el colador u otro en el que puedan quedar restos de alimento, te recomendamos no utilizarlos para el manejo de productos sin gluten. En el caso de la tostadora, podés colocar encima un trozo de papel aluminio y luego el pan para evitar el contacto directo si esta es utilizada para diferentes panes. Si cocinas comidas con y sin gluten para la misma ocasión, prepara primero aquella que no contiene gluten. Separa los alimentos con gluten de los que no contienen al momento del horneado. Los productos para untar, como mantecas, mermeladas, quesos, almacenados en un recipiente exclusivo para evitar la contaminación cuando se untan tostadas o galletitas que pueden contener gluten. En el microondas, cocina tapada la comida sin gluten. Algunos elementos como rejillas, repasadores, delantal de cocina, también pueden almacenar restos de comida que pueden contaminar un alimento sin gluten. Por lo tanto, es fundamental que los mismos estén en un adecuado estado de higiene al momento de realizar alguna preparación apta para celíacos. No utilices el mismo medio de cocción para un alimento con y sin gluten. Por ejemplo, aceites que hayas utilizado para cocinar alimentos rebozados con pan rallado o agua en la que se hayan cocido fideos a base de harina de trigo. Cuando lleves los alimentos a la mesa, ponelos en recipientes exclusivos y que no tengan contacto con alimentos que pueden contener gluten.
Los productos y los condimentos que sean para untar, servilos en recipientes que sean exclusivos para el uso del celíaco, al igual que los utensilios que utilice, como por ejemplo los cubiertos, servilletas y demás. Alimentos libres de gluten, el tema que hoy nos presenta la Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo en el ciclo Alimentos Inocuos que se emite en el aire de Dial Radio TV todos los miércoles a partir de la hora 17:30.